¿Y quién mejor para platicar de este asunto que Mike Vigil, ex agente de la DEA? Mike, como siempre, un gusto. Gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Siempre un placer de estar en su programa. Un placer. Mike, iniciamos la conversación, si te parece, sobre este tema, la respuesta del presidente al señalamiento de la DEA. Sí hay un principio de no intervencionismo entre naciones, pero la DEA habló, entiendo, desde su posición de persecución contra el narcotráfico mexicano y cómo es que el narcotráfico pudiera participar en el Poder Judicial más de lo que ya lo hace, si es así como acusa el presidente, en la selección de jueces, Mike. Mira, yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Nosotros tenemos muchas diferencias, pero esto para mí es un asunto interno. Entonces, no sé, bueno, la DEA puede tener su opinión, Sí, pero no, por ejemplo, causar conflicto en México, porque ahora las cosas están muy dañadas, como hemos hablado en el pasado, entre la DEA y el gobierno de López Obrador. Y eso para mí es preocupante porque eso va a permitir que crezcan mucho más los carteles mexicanos y que sean más poderosos. Aquí en los Estados Unidos, en la mitad de todos los estados que existen, van eligiendo a los jueces y los otros 50% de los estados los van nombrando. Los jueces de la Corte Suprema, de los tribunales de sí, apelación, los jueces del Distrito Federal, todos son, por ejemplo, recomendados por el presidente y luego confirmados por el Senado. Y hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años, donde los republicanos han puesto, por ejemplo, a Clarence Thomas en la Corte Suprema, una, un juez que es totalmente corrupto. Han puesto al juez Alito, que también es corrupto. Él apoya, por ejemplo, cosas que son supremamente sí. raras. Y luego, últimamente, Trump puso a Gorsuch, a Coney Barrett, puso a Kavanaugh. Y estamos viendo lo que están las decisiones que están Sí. haciendo y deben de cambiar el nombre de la Corte Suprema a la Tribunal de Canguro porque están muy mal en sus Sí, decisiones. que acá en México finalmente sí es el presidente el que envía ternas, hablando de los jueces, de los magistrados, envía ternas al Poder Legislativo y ahí es donde se elige a uno u otro, a diferencia de esta última posición, la de Lenia Batres, que al no avanzar de las dos ternas que envió el presidente, él nombró a quien ocuparía esa posición, Mike. En concreto, la DEA hace mal en opinar al respecto, Mike. Exacto, y mira, yo prefiero que sean los jueces sean elegidos porque no tienen que buscar favores y no deber favores. Aparte de eso, las elecciones son más transparentes. Y lo tercero, eso crea diversidad en las elecciones, porque aquí, por ejemplo, hay hispanos que jamás los fueran nombrado como jueces si no fueran sido elegidos. Entonces, por esas razones, yo prefiero que tengan elecciones para tener más transparencia. Ok, es decir, Mike, ¿tú estás de acuerdo en la idea del presidente López Obrador de que quienes ocupan el Poder Judicial en México sean electos a través del voto ciudadano? Totalmente. De acuerdo, Mike Vigil, ex agente de la DEA. ¿Te parece si cerramos este tema, Mike, para retomar otro asunto que me gustaría platicar contigo? Esta semana la DEA castigó a 8 miembros de la familia michoacana. ¿Por qué? ¿Y cuál es el castigo si no están detenidos? Ixel Vanegas nos tiene esta crónica.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones financieras contra 8 integrantes de la familia michoacana por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia ciudades estadounidenses, así como por contrabando de migrantes. Los 8 sancionados encabezan la línea de mando solo por detrás de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, actuales líderes de la organización criminal. De acuerdo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el siguiente en la línea de mando y primer sancionado es Rodolfo Maldonado Bustos, quien controla las rutas de droga desde el estado de Guerrero. En la lista también está Josué Ramírez Carrera, el Ojo de Vidrio o el Tuerto, líder financiero centrado en el lavado de dinero mediante negocios de ropa usada y tráfico de armas. Se presume como autor intelectual del secuestro de trabajadores de una expendedora de pollos en Toluca, Estado de México, ocurrido en diciembre de 2023. Le sigue Lucio Ochoa Lagunes, líder de la subplaza de Tlapehuala, Guerrero; Euclides Camacho Huicochea, traficante de metanfetamina hacia Houston y Atlanta; Uriel Tavares Martínez, el médico, sicario torturador y líder de la plaza en Ciudad Altamirano, Guerrero. Finalmente, Josué López Hernández, conexión regional con el cártel Jalisco Nueva Generación; David Durán Álvarez, lugarteniente que envía drogas a Houston; y Kevin Arzate González, contacto en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses indicaron que bloquearán sus bienes y vetarán las transacciones realizadas desde ese país. Además, recordaron que los hermanos Hurtado Olascoaga, colíderes de la familia michoacana, fueron sancionados en noviembre de 2022 por el gobierno estadounidense por su presunta responsabilidad en la producción y tráfico de drogas sintéticas. Mike Vigil, exagente de la DEA, pues es algo recurrente por parte de la agencia el bloquear, congelar las cuentas de los delincuentes en Estados Unidos. Sí, eso se ha hecho por mucho tiempo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, por ejemplo, no nomás sanciona a individuos, pero organizaciones terroristas, criminales y hasta países. Pero normalmente esas sanciones, Juan Pablo, funcionan aproximadamente 13%. No tienen mucho impacto. Sí han tenido por ejemplo, sancionar a diferentes países, pero organizaciones criminales, porque es muy fácil decir que vamos a congelar las cuentas bancarias, que vamos por ejemplo, decomisar propiedades que tienen aquí en los Estados Unidos, pero tienen que encontrar esas cuentas bancarias, los activos. Claro. Y eso no es fácil porque los carteles, como sabemos, tienen muchos mecanismos, muchas tácticas para lavar el dinero. Entonces, muy fácil para decir que vamos a hacer esto y en realidad tener resultados. Mike, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias a ti, a Juan Pablo, y siga haciendo muy buen trabajo. Te felicito porque eres uno de los mejores periodistas de México. Muchas gracias, Mike Vigil, exagente de la DEA, platicando con nosotros sobre el castigo a los 8 integrantes de la familia michoacana. Ya nos decía Mike, es algo común el congelar cuentas que no repercute de gran manera, dice Mike Vigil. Y la otra, que me causa sorpresa de decir porque ha habido pocas personas que se dicen a favor de que los jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto ciudadano. Mike Vigil, exagente de la DEA, dice que él sí está de acuerdo, que en Estados Unidos de alguna forma ha funcionado el formato en el que se eligen a quienes ocupan el Poder Judicial. Tanto así dijo que ha habido personas de origen latino que han podido ocupar este tipo de puestos gracias al formato en el que se eligen a quienes integran el Poder Judicial en los Estados Unidos. Y el cuestionamiento, dirá usted, ¿por qué platicamos con Mike Vigil? Porque el presidente López Obrador cuestionó la crítica que hizo la DEA hacia la idea de reformar el Poder Judicial durante esta semana. Se canta